apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Uno de los sectores que más genera empleo en la región es la agroindustria de la caña. En su cadena de producción está el etanol, el que aporta oxigenación a los combustibles y que se está comprando importado en el país, amenazando a la industria nacional. María José Villada con el informe en Series Noti5. La importación de etanol ha comenzado a pasar factura a la agroindustria. El impacto no solo se limita a las pérdidas económicas registradas por el gremio, más de 28.000 empleos directos vinculados a la producción de este biocombustible están en riesgo. La creciente preferencia por el etanol importado en lugar del producto nacional ha generado represamientos históricos en los inventarios y pone en jaque la estabilidad del sector. De no adoptarse medidas claras y oportunas, las consecuencias podrían afectar gravemente a la cadena productiva y al empleo rural. La crisis que atraviesa la industria del etanol en Colombia comienza a impactar a distintos sectores productivos del país. Un equipo de Noti5 llegó hasta el ingenio Providencia, ubicado a pocos kilómetros del municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca, para conocer de cerca cómo se produce este biocombustible y cuáles son las consecuencias del represamiento de su comercialización. El proceso inicia con la recepción de mieles provenientes de la caña de azúcar. Una vez llegan a la planta, estas son sometidas a un tratamiento previo y luego pasan al proceso de fermentación, donde se utiliza levadura que consume los azúcares y genera alcohol. Este etanol, al final de la fermentación, tenemos un vino con un grado alcohólico estimado en 10% y este vino o mosto se manda al área de destilación. En el área de destilación, lo que se hace es que se aprovecha o se concentra este alcohol para llevarlo a un grado alcohólico de 96% y posteriormente este alcohol rectificado con un grado alcohólico de 96% se envía al área de tamices moleculares o de deshidratación de alcohol. Posteriormente, el producto pasa por la etapa de deshidratación, donde el alcohol, que inicialmente alcanza una concentración del 96%, se lleva hasta un 99.7%, obteniendo así el alcohol carburante que puede mezclarse con la gasolina. Cada fermentador tiene capacidad para producir cerca de 1 millón de litros. Al momento de llenarnos en alcohol, a no tener dónde almacenar más alcohol, pues claramente no se podría recibir miel de la fábrica, ¿cierto? Porque la miel que nos envía la fábrica es la materia prima, es decir que nuestros tanques de miel estarían llenos y por consecuencia la fábrica de azúcar también tendría que parar. Entonces esto nos llevaría a un paro completo de las operaciones, tanto de la destilería, fábrica de azúcar, campo y cosecha. Nuestras capacidades de almacenamiento son alrededor de 7.500.000 litros. Todos están prácticamente a full capacidad. Sin embargo, la producción enfrenta un panorama complejo. De acuerdo con cifras de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, actualmente hay cerca de 50 millones de litros de etanol represados sin poder comercializarse. El gremio señala que en 2025 Colombia importó 434,4 millones de litros de etanol, mientras que la producción nacional alcanzó 444,9 millones de litros. Un año antes, en 2024, el país importó 424,5 millones de litros y produjo 405,7 millones. La situación genera preocupación por el impacto en el empleo rural. La industria del etanol genera cerca de 28.000 empleos directos y hace parte de un ecosistema productivo que vincula más de 286.000 trabajadores en actividades relacionadas con el azúcar, los bioinsumos, el papel y la generación de energía renovable, principalmente en zonas rurales del Valle del Cauca y del Cauca. Si no se prioriza en este momento el consumo del etanol colombiano, en cuestión de semanas tendremos que parar las plantas de etanol en el suroccidente colombiano. Estamos haciendo todo lo posible para no tener que parar estas plantas, pero ya tenemos un máximo de almacenamiento en los tanques, tanto propios como externos.
En medio de esta coyuntura, trabajadores sindicalizados de la caña y la palma adelantaron protestas recientemente en Bogotá para llamar la atención sobre la situación del sector. Paralelamente, representantes de la agroindustria se trasladaron a la capital del país para sostener mesas de concertación con el gobierno nacional en busca de soluciones que permitan proteger la producción local y el empleo. Tras estos encuentros, el gobierno anunció un paquete de acciones orientadas a garantizar condiciones justas de competencia, fortalecer la sostenibilidad ambiental del sector y proteger los puestos de trabajo vinculados a esta actividad. Desde el sector productivo aseguran que una de las dificultades radica en que los distribuidores mayoristas optan por importar etanol en lugar de comprar el producido en el país. Hacemos un llamado porque ellos no generan empleo, ellos no simplemente cogen el combustible, lo mezclan con el etanol y lo llevan a las bombas de gasolina, que son otros dueños. Ellos son los que se están llevando el negocio al margen de las ganancias, y en ese orden de ideas, pues lo que pedimos es, primero, acciones contra, estos comercializadores. A su vez, sindicatos del gremio han denunciado que, presuntamente, parte del biocombustible importado no cumpliría con los estándares de calidad exigidos por la legislación colombiana. Frente a estas denuncias, el Ministerio de Minas y Energía anunció actuaciones administrativas contra algunos importadores que habrían incumplido obligaciones relacionadas con el reporte de volúmenes importados y comercializados, así como con la declaración de emisiones de gases de efecto invernadero y los esquemas de verificación. La información reportada por los importadores constituye un insumo esencial para garantizar la adecuada planeación del abastecimiento nacional de combustibles, verificar el cumplimiento de los parámetros ambientales y de sostenibilidad, hacer seguimiento a las emisiones que contribuyen al cambio climático, asegurar condiciones de competencia transparente en el mercado y cumplir con los compromisos internacionales de Colombia en materia de mitigación de emisiones y transición energética. Nuestro alcohol, aparte de que cumple con todos los estándares de calidad y que genera miles de empleos en el Valle del Cauca, es un alcohol que tiene menos huella de carbono, ¿sí? Lo cual hace que es un alcohol que se produce de manera más sostenible comparado contra el alcohol que es importado en nuestro país. La situación también comienza a afectar a proveedores de equipos para la industria azucarera, quienes aseguran que varias inversiones relacionadas con la producción de etanol se encuentran actualmente congeladas. Si estas compañías se vuelven cautelosas en la inversión, pues afecta directamente los proyectos como los que nosotros desarrollamos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los precios del azúcar están pasando también por unos bajos históricos. En el caso del etanol como tal, las inversiones sí están suspendidas totalmente. La industria del etanol en Colombia se consolidó a partir de la Ley 693 de 2001, que estableció la obligación de oxigenar las gasolinas con etanol como una estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el uso de biocombustible en el país. Hoy, más de 2 décadas después, el sector enfrenta uno de sus mayores retos para mantener su estabilidad productiva y laboral. En Colombia, por ley, está entre el 5 y el 10%, pero se puede aumentar esa mezcla de etanol y eso tiene muchos beneficios ambientales. Reducción de gases de efecto invernadero, o sea, reducción de contaminación, material particulado, y además de eso, obviamente, también un tema que tiene que ver con salud pública, porque gran parte, del cáncer pulmonar está asociado con el material particulado. Gremios y trabajadores coinciden en la urgencia de adoptar medidas estructurales que prioricen el consumo del producto nacional, contribuyan a estabilizar el mercado y garanticen la continuidad de las operaciones en el sector. Informó María José Villada para Noti5, el noticiero con mayor trayectoria en el país. El candidato a la presidencia de la República, Abelardo de la Espriella, con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, estuvieron en entrevista con Noti5 con nuestro director Edgar Arias. Tenemos la fórmula vicepresidencial, pero también el candidato, el doctor Abelardo de la Espriella. Doctor Abelardo, bienvenido siempre a Noti5, qué placer. Y acompañado de usted. Saludo especial a todos los miembros de Noti5 y a la gran teleaudiencia que tiene. Cuéntenos qué pasó el lunes en esa comida que usted convenció y le recomendó al otro que se viniera. Hermano, mira, desde que yo decidí aspirar a la presidencia de la República, supe que debía tener un coequipero de las mejores calidades. Hay 2 problemas graves con los que nos deja este gobierno: la seguridad y la economía. Y yo necesitaba un hombre
que fuera un economista excelso, que tenga experiencia como la que tiene José Manuel Restrepo, que fue ministro de Comercio Exterior y ministro de Hacienda durante la pandemia, un momento muy difícil para Colombia y el mundo. Pero además es un académico, ha sido 4 veces rector de distintas universidades, de las mejores universidades. Es un hombre con una trayectoria intachable y al final del día es un acto de responsabilidad, porque es que el vicepresidente, el nuestro, va a tener todas las funciones, porque yo he dicho que me voy a quedar en Colombia, no voy a salir, él va a hacer todo el tema internacional, va a recuperar la confianza, va a conseguir la plata para resolver el desastre que nos deja esta gente. Yo me voy a quedar despachando desde cada uno de los departamentos con un puesto de mando unificado y con los ministros con lista en mano resolviendo los problemas. Y voy a sentar al ministro y le voy a decir qué pasa con el dragado del puerto, qué pasó con el acueducto de Buenaventura, cómo hacemos con Mulaló, Lobo Guerrero, cuáles son los bandidos que tienen azotados al valle. Si ustedes no me resuelven esta vaina, los que se van son ustedes, como hacemos en la empresa privada. Y entonces necesito a un hombre de esa talla, a un estadista como José Manuel Restrepo, que además es un ser humano excepcional, es un hombre de familia, lo cual es muy importante para mí. Yo he cumplido con mi país un acto de responsabilidad. La Constitución dice que el vicepresidente reemplaza al presidente en caso de que falte. Y entonces, ¿qué? ¿Les voy a dejar ahí a cualquiera por un cálculo politiquero, por una necesidad de ocasión? No, yo soy un tipo responsable con mi país y soy un patriota, y por eso tengo en la fórmula al mejor candidato a la vicepresidencia. Es un lujo de candidato. Será el mejor vicepresidente de la historia de Colombia, sin lugar a dudas. Doctor José Manuel, bienvenido. ¿Y usted qué le dijo? Y ratifica, pues, porque hoy están ya recorriendo el país juntos. Muchas gracias, Edgar. Entre otras, además me siento en casa porque con mucha frecuencia estamos aquí en Noti5. Mire, yo lo que le dije es, yo comulgo íntegramente con algo que me cautivó en esa conversación. Cuando nuestro candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, me dice, yo voy a construir una Colombia milagro. Pues conectó de inmediato con la idea que yo tenía de estar trabajando por la esperanza. Porque la esperanza se relaciona con milagro. Y cuando uno conecta de esa manera, uno dice, aquí hay una propuesta que va a enamorar a Colombia. Pero lo que más me cautivó fue adicionalmente cuando me dice, es que yo no le estoy hablando sino a los más vulnerables. Yo estoy conectando con esos que están sufriendo. Yo estoy hablándole a los que viven un problema porque no tienen un acceso a un medicamento, como por ejemplo Kevin. Yo le estoy hablando también a los que están sufriendo porque perdieron el subsidio en tasa de interés y porque acabaron con el ICETEX. Yo le estoy hablando a esas personas que están en situaciones difíciles, y de esa manera conecta con la idea de que yo siempre he sido un economista con corazón. Abelardo de la Espriella le inyecta corazón a las propuestas con capacidad de ejecución. Doctor Abelardo, a esta altura, con los problemas que tiene el país, hay que matizar el discurso y pensar como la gente quiere, que este no es el camino, que hay que hacer. Miren, esta es la fórmula de la extrema coherencia. Nosotros defendemos unos principios y valores fundacionales que identifican el alma de la colombianidad. La familia como núcleo fundamental de la sociedad, la creencia en Dios, un Estado pequeño, impuestos bajos para no asfixiar a nuestros emprendedores y empresarios. Una lucha frontal contra la corrupción. No vamos a dejar que nadie se coja un peso. Le vamos a caer con todo el peso del Estado, con un bloque de búsqueda anticorrupción que yo mismo voy a dirigir. Una lucha frontal contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Mano de hierro contra el crimen y abrazo y protección a los colombianos de bien que hacen grande este país con su trabajo. Oportunidades para los jóvenes de educación, llevando a la casa de los jóvenes con una plataforma digital, con conectividad y computadores, la universidad avalada por el Ministerio de Educación en competencias, en nuevas tecnologías, en innovación, porque necesitamos que los jóvenes salgan rápido al mercado laboral y a facturar. Nosotros vamos a enfrentar la pobreza, el hambre. 20 millones de compatriotas se van a la cama con una sola mala comida. Esa es la extrema coherencia. Y defendemos unos principios, la lucha contra las drogas. A mí que no me digan que es que hay que patrocinar el consumo de drogas y la vagabundería y el desastre. No, nosotros defendemos eso que identifica el alma de la colombianidad. Nosotros no vamos a ceder en eso, porque nosotros somos fruto de eso.
de esos principios y valores fundacionales de la colombianidad. Y eso es lo que queremos defender, para darle seguridad a nuestra gente, para darle prosperidad, para darle un sistema de salud de talla mundial y para que al final del día llevemos con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro, porque tenemos todo para ser un país maravilloso y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con el apoyo del pueblo colombiano y con funcionarios idóneos como José Manuel Restrepo. ¿Esta es una unión de cálculo, de oportunidad o una unión de país? De país. Sin duda de país. Esta no es una unión politiquera. Aquí no estamos uniendo a un actor que sume votos o no sume votos. Aquí estamos construyendo un país. Esta es la demostración de que la fórmula de Abelardo de la Espriella es la fórmula de un estadista, de alguien que está preparando no solamente la victoria en una elección, sino cómo va a administrar el Estado y cómo a partir de aquí vamos a escoger a los mejores en cada una de las carteras, porque el país va a tener tantos problemas que necesita lo que tiene esta fórmula: experiencia, pero de verdad, en cargos de alto nivel, capacidad gerencial, una actividad empresarial sobresaliente, pero también resultados. Aquí no solamente hay datos o hay números, aquí hay capacidad de ejecución real y con resultados. Edgar, pero hay una cosa muy importante que quiero decirte, porque es que si nosotros queremos que las vainas sigan igual, hay que escoger a los mismos de siempre. José Manuel Restrepo y yo no pertenecemos a la rosca política. No estamos financiados por los grandes grupos de poder. Nosotros somos libres. Él viene de la academia, es un técnico, yo vengo del sector privado. Solamente con gente distinta se pueden hacer los cambios que requiere el país, las transformaciones profundas que requiere Colombia. Lo de nosotros no obedece a un cálculo político, sino a una responsabilidad con el país. Dios me dio algo de inteligencia y un poco de discernimiento como para entender que tengo que rodearme de gente mejor que yo. El gabinete de nosotros va a ser maravilloso, los embajadores van a ser de lujo, los funcionarios en general, la meritocracia va a volver. Mira lo que ha pasado con Ecopetrol. Nombraron ahí a unos politiqueros de medio pelo, negociantes, y han llevado al peor momento de su historia a la empresa más importante del Estado colombiano. Nosotros queremos recuperar Ecopetrol, pero con técnicos, con gente que sepa de eso. Queremos sacar a nuestro país del foso profundo en el que lo están dejando, pero eso se hace con independencia, ojo, y con carácter. Yo tengo el carácter y la determinación, como lo tiene José Manuel, para tomar las decisiones que Colombia necesita que se tomen, en pro de los más humildes, de los más débiles, porque esa es nuestra verdadera preocupación. Doctor Abelardo, es muy diciente que mientras los otros candidatos, las otras fórmulas inscribieron sus candidaturas en Bogotá, ustedes lo hicieron en Cali. La primera Eso vez, tiene un mensaje. ¿Cuál es el claro, mensaje? es que para mí el suroccidente, Cali, el Valle del Cauca es fundamental en la recuperación de Colombia. Aquí empezaron a dividirnos, aquí tenemos que volver a unirnos para empezar a nacer aquí como un nuevo país, para empezar a forjar la patria milagro de la que hemos hablado José Manuel y yo. Y quiero que eso se haga del suroccidente. Esa es una muestra de que el suroccidente, Cali y el Valle, tiene un lugar especial en el corazón de nosotros. Es la primera vez que una fórmula se inscribe a la presidencia y vicepresidencia de la República desde la Sultana. Lo hicimos con total convencimiento, con responsabilidad. Queremos venirnos a meter aquí en Cali. Yo lancé mi programa de seguridad en Jamundí. Allá me fui con 200 escoltas, pero allá me les metí a los bandidos. Y ahí les dije que tienen los días contados, porque los voy a sacar de las madrigueras como las cucarachas que son y los voy a poner a buen recaudo de la justicia como corresponde. Usted, doctor José Manuel, ve un país viable y hay que recuperar confianza. Y eso se logra solamente con seguridad y confiando y recuperando las instituciones. Yo creo que hay un país posible. Ese país milagro. Vamos a heredar un problema gigantesco en inseguridad, en salud, en educación, en economía, en las finanzas públicas, en muchos frentes. Pero este va a ser un gobierno que no se va a dedicar solamente a ser espejo retrovisor, sino a mirar para adelante y a poner a soñar el país al 2050 y a demostrar que en esos 4 años se pueden lograr muchas cosas. De hecho, mi papel que me ha asignado el presidente es cómo conectar la Colombia con el mundo para soñar ese país con más tecnologías, con más crecimiento, solucionando el problema de las finanzas públicas, con más energía o posibilidades energéticas para el país, con el aprovechamiento de una nueva relación con Estados Unidos para ser protagonista en Venezuela. En fin, es un escenario en donde vemos el país con optimismo. Es que miren estas cifras, 16.000 niños reclutados al 2016. ¿Y qué pasó con la JEP? La JEP es una realidad jurídica.
Si yo puedo en el marco de la Constitución y de la ley acabar con ese bodrio, lo voy a hacer. Yo soy un hombre de leyes. Mi límite es la Constitución y la ley. Los padres de la patria determinaron cuál es la impronta filosófica de la colombianidad. El Libertador dijo libertad y orden, y el general Santander dijo imperio de la ley. La JEP es un directorio politiquero, no es un tribunal de justicia, creado para unos burócratas que buscan limpiar los crímenes de lesa humanidad de la guerrilla mientras persiguen a los héroes de la patria. Y ese bodrio hay que atacarlo por la vía institucional y por la vía democrática, que es la vía que contempla la Constitución y la ley. Si de mí depende, la JEP se acaba. Le quiero devolver el 1.200.000 pesos que cuesta ese bodrio al bolsillo de los colombianos. Y estoy comprometido con eso. Y lo digo sin ambajes. No, es que a mí me parece. No, eso es un bodrio. No ha dado resultado de ninguna clase. Se han gastado toda la plata del mundo y le han lavado la cara y le han limpiado las manos llenas de sangre a un grupo de criminales de lesa humanidad a los que les regalaron curules en el Congreso de la República. Eso es un pésimo mensaje para el país y eso no puede seguir ocurriendo. Usted va a estar muy pendiente de las cifras, como siempre, doctor José Manuel. ¿Qué decir a los empresarios? ¿Van a seguir siendo, digamos, los paganinis, sacándole muchas reformas tributarias para que definitivamente pues la empresa privada desaparezca? Porque es que la empresa privada, la gente piensa que son los que tienen más de 2.000 empleos, pero resulta que en Colombia es la pequeña y la mediana empresa la que está pagando impuestos y no pueden crecer, ni siquiera pueden mantener los empleos. Al contrario, este gobierno entiende perfectamente que no es por la vía de la estatización, esa forma de necrofilia política, ese gusto por las ideas atrasadas y fracasadas del pasado, en donde vamos a poder crecer. Porque lo que hemos visto recientemente es un crecimiento de la burocracia estatal, un crecimiento del derroche en gasto público. El camino es más inversión privada, más sector productivo de micro, de pequeñas, de medianas, de grandes empresas. Luego, ¿cuál es nuestra apuesta? Es cómo ofrecerle a esos empresarios caminos para que crezcan más. Eso significa modificar la estructura tributaria para apoyar el sector productivo, pero también acabar con tanta tramitología, esas cargas que le generan complicaciones al ciudadano y al empresario, esa cantidad de regulaciones absurdas, ayudándole entonces a ese sector productivo. Vamos a crecer, porque la mejor forma de generar recursos fiscales es creciendo. Y termino la entrevista preguntándole a ustedes por las otras campañas, especialmente por una que es muy afín, es decir, la de Paloma Valencia de Oviedo. Finalmente, ¿qué pasará en primera vuelta? ¿Se va a hablar? ¿Se va a hacer este recorrido, esta primera vuelta? Y el que gane, pues ya ha dicho coloquialmente, le cargará las maletas al otro. Pero, digamos ya políticamente, ¿qué han visto ustedes? Mira, Edgar, vamos a ganar. Esta es la mejor fórmula. El país lo tiene claro. Aquí tenemos a un vicepresidente extraordinario. El mejor, uno de los mejores colombianos, sin duda alguna. El país tiene que pensar que necesita un equipo que se atreva a contener las amenazas que se ciernen sobre la República. Yo tengo el carácter, el temperamento y el temple para defender la vida, honra y bienes de los colombianos, con la fuerza de las armas y las leyes de la República, sin ambajes, con determinación, con carácter, ardentía y con el talante que se requiere para sacar adelante a esta nación que tanto queremos. Y dos, es muy importante que la gente sepa, esto no se resuelve con medias tintas, sino con posiciones claras y verticales. Nosotros no renunciamos a nuestros principios y a esos valores fundacionales que identifican el alma de la colombianidad. La coherencia, la extrema coherencia que defendemos nosotros es fundamental para el devenir y el futuro de la nación, que el país no se equivoque. Esto no se arregla con medias tintas, esto no se arregla con devaneos en los principios, esto se arregla con firmeza y José Manuel Restrepo y yo la tenemos. Vamos a pasar a segunda vuelta y vamos a ganar la presidencia. ¿Por qué no pensar en ganar en primera? Para que se puedan ir a ver el Mundial tranquilos. Yo creo que este año Colombia gana si eligen a la mejor fórmula en la primera vuelta. Es decir, esta es una línea de centro-derecha donde aquí pueden caber todos también, doctor José. Yo no hablaría de esos motes de centro-derecha, derecha, centro, no. Esta es una propuesta de todos en este país. Es una propuesta que está atendiendo las necesidades de todos los ciudadanos, de los de derecha, de los de centro, de los de centro-derecha, de los que votaron por el presidente Petro y están frustrados, de todos los colombianos, y gobernará
por todos los colombianos, aún los que votaron por Iván Cepeda. Así es. Porque esta es una propuesta de construcción de Estado. Aquí creemos firmemente en la democracia y finalmente el presidente de la República representa la unidad nacional constitucionalmente. Pues a ustedes dos, gracias por estar en Noti5. Responsabilidad y pensando en nuestro país, porque juntos y con la ayuda de Dios vamos a convertir a Colombia en nuestra patria milagro. A ustedes muchas gracias por estar en Noti5. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Sergio. El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió mediante una medida cautelar el decreto 0182 del Gobierno Nacional que planteaba el traslado de cerca de 6 millones de usuarios del sistema de salud a la nueva EPS y otras entidades. El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar de urgencia que suspende temporalmente el decreto 0182 expedido por el Gobierno Nacional de Colombia el pasado 24 de febrero, el cual proponía cambios en el funcionamiento del aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional. La decisión frena, por ahora, la aplicación de la norma mientras se analiza de fondo su legalidad. El decreto contemplaba una redistribución masiva de afiliados dentro del sistema de salud, una medida que, según estimaciones, podría afectar a cerca de 6 millones de usuarios que serían trasladados a diferentes entidades promotoras de salud. Entre las EPS que recibirían parte de estos afiliados se encuentra la nueva EPS, lo que generó preocupación en distintos sectores por la capacidad del sistema para asumir un incremento de usuarios. La suspensión se dio dentro de una acción popular presentada por Víctor Raúl Palacio, en la que se advierte que la aplicación del decreto podría poner en riesgo la continuidad del servicio para los pacientes. La determinación del tribunal generó reacciones en el sector salud y en distintos sectores políticos, mientras se espera que en el proceso judicial se defina si la norma puede o no entrar en vigencia. @Norma Hurtado, senadora electa. La justicia le da la razón a los pacientes y a la sensatez. El freno al decreto 0182 por parte de la justicia administrativa es un mensaje claro. La salud de los colombianos no se puede improvisar ni imponer a la fuerza. No se trata de traslados masivos, sino de garantizar calidad y libre elección. Seguiremos vigilantes para que el derecho fundamental a la salud no sea vulnerado por decisiones administrativas sin sustento técnico. Los pacientes son lo primero. @Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Lo veníamos advirtiendo. Hoy el Consejo de Estado prende alerta sobre los riesgos del decreto 0182 de 2026. Las decisiones en salud no pueden seguir siendo improvisadas cuando ya están costando vidas. Entre tanto, la medida cautelar busca evitar posibles afectaciones en la atención médica de millones de afiliados mientras avanza el estudio jurídico del caso. El proceso para elegir al nuevo Contralor Distrital de Cali comenzará nuevamente luego de que el Consejo decidiera acatar las observaciones de la Procuraduría sobre presuntas irregularidades detectadas en la convocatoria realizada el año pasado. El proceso para elegir al nuevo Contralor Distrital de Cali quedó sin efecto luego de que el Consejo de Cali decidiera anular la convocatoria que se adelantaba para el periodo 2026-2029. La decisión se tomó tras advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre posibles irregularidades en el proceso, entre ellas presuntos problemas de legalidad en la convocatoria, la evaluación de aspirantes y la resolución de reclamaciones presentadas por algunos candidatos. En varias ocasiones se citó la elección, pero alrededor de 14 o 15 concejales no vinimos porque consideramos que no se han cumplido los diferentes pasos y normas para que esta elección se pueda dar. Entonces ya la mesa directiva ha tomado la decisión de retrotraer este proceso para que se corrijan esos vicios de procedimiento que no se corrigieron a pesar de las advertencias de la Procuraduría, y esperamos pues que de esta manera se pueda subsanar y avanzar con este proceso de elección. Y hasta ahora no se conoce que ninguno de los ternados haya renunciado. O sea, aquí los órganos de control y la justicia tienen que tomar la decisión. ¿Qué es lo que se va a dar al final de este proceso tan tormentoso? De acuerdo con el Consejo, estas observaciones obligan a dejar sin efecto varias actuaciones administrativas, incluida la inscripción de aspirantes y las etapas posteriores del procedimiento. La medida busca corregir los aspectos señalados por el órgano de control y evitar eventuales investigaciones disciplinarias o demandas contra la elección. Esta es una novela que lleva muchos meses, donde hemos tenido posiciones de todo tipo en el Consejo, advertencias por parte de la Procuraduría, que es el órgano encargado de sancionarnos a nosotros los concejales si inobservamos, es decir, si no tenemos en cuenta la ley, y lo que nosotros le aprobamos a la mesa directiva la semana pasada, 14 concejales, fue conminándola para que a la luz de todo lo que ha dicho la Procuraduría, pues tome las decisiones y nosotros por fin podamos elegir Contralor, que es nuestra competencia constitucional y legal.
Con esta determinación, el proceso deberá comenzar nuevamente. Por ello, la mesa directiva del Consejo anunció que abrirá una nueva convocatoria pública y contratará a una universidad o institución de educación superior que brinda apoyo técnico en la selección de los candidatos. A partir de ahí se va a rehacer el proceso, incluyendo la contratación de una nueva universidad que tenga la idoneidad para el asunto. ¿Por qué? Porque el contrato que había con la UTPC, que era la universidad anterior, ese contrato ya fue liquidado, ese contrato ya está cerrado. En consecuencia, si se rehace todo el proceso, pues hay que volver a contratar con una universidad. Nosotros desde Presidencia, desde la curul y como caleña, reafirmo lo que hemos venido diciendo desde el día de ayer. Cali merece tener un contralor, Cali necesita tener un contralor, pero que su elección haya sido producto de un proceso absolutamente transparente y no un proceso cuestionado y alertado por la Procuraduría. Mientras se reinicia el procedimiento, la elección del Contralor Distrital de Cali queda en suspenso, a la espera de que se definan las nuevas reglas y el cronograma para escoger al funcionario encargado del control fiscal de la ciudad durante los próximos años. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos esta semana contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por el presunto delito de tráfico de influencias en favor de particulares. El funcionario no aceptó cargos en esta decisión que consideran los expertos puede afectar a la entidad listada en la Bolsa de Nueva York. Gracias, señor juez. La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dentro de una investigación por presuntas gestiones para favorecer intereses particulares. Según el ente acusador, uno de los hechos habría ocurrido cuando Roa, en su calidad de directivo del grupo empresarial, habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Jocol, intervenir para beneficiar a Juan Guillermo Mancera mediante la adjudicación de un contrato. Señor Ricardo Roa, usted instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa Ballena LNG a la empresa Gatsi ESP SAS de propiedad del señor Juan Guillermo Mancera. Esta instrucción indebida se impartió en varias reuniones sostenidas entre Luis Enrique Rojas y usted, señor Ricardo Roa. La Fiscalía también señala que Roa habría recibido beneficios de Mancera en la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques en Bogotá, entre ellos una disminución frente al precio de mercado y condiciones favorables de pago. En esa negociación, usted, señor Ricardo Roa, adquirió el inmueble por la suma de 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial ascendía a la suma de 2.727.569.550 pesos. Para ese ejercicio yo debo informarle que este delito tiene una pena entre 64 meses y 144 meses. Analistas advierten que el avance del proceso penal podría tener efectos en la imagen corporativa de Ecopetrol, especialmente porque la compañía cotiza en la bolsa de valores en Wall Street. Ahora con la imputación al presidente de la compañía, ese riesgo se aumenta, porque Ecopetrol es una empresa que cotiza en mercados internacionales, incluso en la Bolsa de Nueva York, donde los estándares de gobierno corporativo y reputación son determinantes para los inversionistas, y esto está afectando sobre todo a los accionistas minoritarios. Finalmente, Ricardo Roa no aceptó los cargos. ¿Te gustaría vivir muy cerca de supermercados, donde puedas mercar a lo grande? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrás. Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo. El cierre del estrecho de Hormuz ahora impacta el precio de los fertilizantes, lo que afectará el bolsillo de los consumidores de algunos productos como los cereales. Productos como arroz, maíz, papa, café y varias hortalizas que hacen parte de la canasta básica podrían verse afectadas por el aumento en el precio de los fertilizantes, una situación que genera preocupación en el sector agropecuario colombiano ante las tensiones internacionales derivadas del conflicto en Medio Oriente. Productores y gremios del campo advierten que la urea, uno de los insumos más utilizados en la agricultura, ya registra incrementos cercanos al 20% en el mercado internacional, lo que podría elevar los costos de producción en los próximos meses. Este fertilizante es fundamental
fundamental para el desarrollo de los cultivos, ya que aporta nutrientes esenciales que permiten que las plantas crezcan con mayor fuerza, desarrollen hojas y aumenten su rendimiento en productos como cereales, frutas y verduras. Su precio depende en gran medida del mercado internacional, debido a que su producción está ligada al gas natural. Con el conflicto en Medio Oriente generando presión sobre los mercados energéticos y las rutas comerciales, los precios han comenzado a registrar incrementos. Expertos señalan que si esta tendencia continúa, los agricultores tendrán que asumir mayores costos para sembrar y producir alimentos, un impacto que eventualmente también podría reflejarse en los precios que pagan los consumidores. Cuando pasaba una caravana militar en la vía panamericana a la altura de El Patía, explotaron una tanqueta del ejército, acabando con la vida de un soldado y dejando 2 más heridos. Por aquí nos pasamos nosotros. Así terminó el vehículo en el que se movilizaba un convoy del Ejército Nacional, luego de la activación de un artefacto explosivo al paso de la patrulla sobre la vía panamericana en jurisdicción del municipio de Patía, Cauca. El explosivo habría sido instalado previamente en un punto de la carretera, presuntamente por integrantes de la estructura Carlos Patiño, grupo armado que hace parte de las disidencias de las FARC. La detonación afectó uno de los vehículos del convoy militar que se movilizaba por este corredor vial estratégico del suroccidente colombiano. Como consecuencia del ataque murió el soldado profesional Ferney Ramos Villalba, quien alcanzó a ser evacuado en un helicóptero hacia un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. En el hecho también resultaron lesionados otros 2 militares de la unidad, quienes recibieron atención inicial por parte de enfermeros de combate y posteriormente fueron trasladados para valoración médica. Según el reporte oficial, ambos permanecen estables. Tras la explosión, las tropas que acompañaban el dispositivo militar aseguraron el área y activaron los protocolos de seguridad para descartar la presencia de otros artefactos mientras se adelantaba la evacuación del personal afectado. No, para que me empujes allá. El ejército rechazó este atentado y anunció que continuará con las operaciones militares en la región para ubicar a los responsables en medio de un contexto de persistentes dificultades de orden público en el sur del Cauca. Y mucha atención que hasta el próximo 31 de marzo se permitirá la inscripción de cédulas para votar en las elecciones presidenciales. Los ciudadanos que deseen cambiar su puesto de votación, inscribir su cédula o verificar el lugar donde deben votar para las próximas elecciones presidenciales aún tienen plazo para realizar estos trámites ante la Registraduría Nacional. La entidad recordó que la fecha límite para adelantar este proceso es el 31 de marzo. Después de ese día el sistema se bloquea y ya no será posible realizar modificaciones en el puesto de votación. Las autoridades electorales aclararon que no todos los ciudadanos deben hacer este procedimiento, por eso recomiendan ingresar primero a la página web oficial de la Registraduría para consultar el puesto de votación actual y verificar si es necesario realizar algún cambio. Quienes necesiten modificar su lugar de votación, ya sea por cambio de domicilio, regreso del exterior o porque deben inscribir su cédula por primera vez, deben acudir personalmente a cualquiera de las sedes de la Registraduría o a los puntos autorizados dispuestos para este trámite. Actualiza tu puesto de votación. En Cali puedes hacerlo fácilmente visitando los centros comerciales como Unicentro, Cosmocentro, Mall Plaza, El Único, Chipichape, Valle de Lili, Jardín Plaza y Palmetto Plaza, en un horario de atención de 11 de la mañana a 8 de la noche. La entidad recordó que para realizar el proceso es indispensable presentar la cédula física, ya sea la amarilla con hologramas o la versión digital, documento que permitirá formalizar la inscripción o el cambio del puesto de votación. Así llegamos al final en Noti5, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Feliz fin de semana. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.